¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito de la derecha más conservadora del país, Ingobernables, junto a Ferdinand Recio, nuestro amigo Tumbaby, Tumbachay, como siempre en sus crocs. Hoy te copié, carnal. Hoy nos Me da trajimos las gusto que ya poderosas. estoy dejando escuela. Estás dejando escuela, estás Y que generando ya te estamos tradiciones. quitando lo americanista. Yo creo No, que eso nunca se me va a Se quitar. va a volver gente eso nunca decente, se me va a quitar, o sea, se aferra a su pecado este. No, me digas El día de hoy eso. tenemos un tema polémico que no muchos tocan desde la perspectiva de la defensa de ahora lo que nos va a exponer nuestro compañero Ángel Torres, a quien le doy la más grata bienvenida a este podcast, fundador de Todos Somos Anfitriones. Cuéntanos, Ángel, ¿cómo llegaste a este tema? Perfecto, pues antes que nada, muchas gracias por el espacio, gracias por la invitación y tocas un punto central. Creo que nos han quitado la voz, nos han excluido de la discusión a nosotros, los anfitriones, las personas que estamos detrás de la industria y que hemos llevado a México al lugar al que está en el mundo en cuestión turística y en el manejo de la habitabilidad que ha cambiado. Yo llego aquí y soy el fundador de esta comunidad o este movimiento precisamente después de que el 2 de octubre se sesiona y se hace un decreto de ley el cual limita al 50% la ocupación de las rentas vacacionales o los Airbnbs, vulgarmente conocidos. Ese día fue que creamos esta comunidad, ya que no solamente están limitando la ocupación, también están limitando nuestros derechos, porque se olvida que detrás de estos alojamientos hay equipos de trabajo, anfitriones, propietarios, equipos de limpieza, de mantenimiento. Somos toda una industria. Es una industria que ha sido tratada de manera desigual. Se supone que están haciendo esto para hacer una competencia justa. Estamos hablando de fútbol, ¿no? En la América. Sí. O sea, nosotros somos El mejor equipo de México, por cierto. Bueno, esto es sujeto a interpretación. No interrumpas la seriedad del tema, por Puros favor. padeleros ahí. Pero bueno, o sea, el chiste, o el Real Madrid. El chiste es que Igualito. la competencia justa es a favor de los hoteleros o de la industria hotelera tradicional. Sí. ¿Cómo va a ser una competencia justa si a nosotros, el equipo chiquito de emprendedores chiquitos, nos dejan jugar medio tiempo en contra del Real Madrid o del América, que son grandes corporaciones que han formado los equipos que tienen, muy gloriosos? Sí. Pero ¿cómo puede ser posible que en la exposición de motivos de este decreto de ley digan que va a haber una competencia justa cuando a nosotros solamente nos van a dejar jugar medio tiempo? Entonces, ¿a qué te refieres con solamente jugar medio tiempo? Solamente puedo recibir 6 meses al año huéspedes en los alojamientos después de este decreto. Entonces, solamente le voy a pagar al Estado el 50% del predial, solamente se va a pagar el 50% de los sueldos a los equipos de trabajo. Y no sé ustedes, yo como diario, o sea, yo no como el 50% del tiempo. O sea, somos 80,000 personas que estamos detrás y ¿quién nos va a dar el otro 50% del ingreso? ¿Me explico? Entonces, por eso me refiero a esta analogía de que es medio tiempo el que nos están dejando jugar, supuestamente en aras de una competencia justa. Cuando la regulación, creo que es importante que demos un poco de contexto. Es lo que te iba a decir. Cuéntale a la gente por qué surge esta iniciativa de ir en contra de las posibles reformas y decretos que este gobierno va a impulsar. Correcto. Creo que es... el tema nodal es que el 4 de abril del año en curso se crea una reforma a la ley de turismo. En esta reforma lo que se buscaba era crear una escena justa, equitativa y profesional de toda la industria turística, para poder seguir posicionando a Ciudad de México en ese nivel que estamos. Hoy en día somos el 6º país más visitado del mundo. Y obviamente tanto Cancún como Ciudad de México son los hubs turísticos. El concepto hubs se refiere a que aquí llega la gente y de aquí se distribuye al resto del país, ¿no? Entonces, se crea esta reforma de ley que buscaba crear un modelo sin parangón a nivel mundial de regulación equitativa y profesionalización de toda la industria, incluyendo la renta vacacional o el hosting. Sin embargo, se presenta con bombos y platillos. El día 4 de abril, la actual ex titular de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, Desplace apellida, ella comenta que quieren poner como eje al turista, para que el turista pueda elegir de manera segura
la mejor opción para el tipo de viaje que ellos Que ya necesitan hacer, ¿no? Ajá. Eso pasó el 4 de abril. Sin embargo, del 4 de abril al 13 de septiembre, que se presenta la iniciativa de ley por parte del actual ex jefe de gobierno, Martí Batres, Ujú. se cambia y se desvirtúa totalmente este modelo que se creó y que fueron meses de trabajo donde sí había realmente un esfuerzo por parte de las autoridades de crear una regulación propicia para evitar los vicios de toda la industria y de la renta vacacional. Ahí, por ejemplo, se limitó que un anfitrión pudiera tener máximo 3 propiedades en renta vacacional para que no hubiera un acaparamiento, ¿no? Ok. Recordemos que el 80% de los anfitriones tenemos solamente una propiedad en renta vacacional o un listing. No está el acaparamiento, pero aún así se limita para evitar malas prácticas. Pero con este decreto de ley que se crea el 13 de septiembre y se sesiona en comisiones la primera vez el 29 de septiembre, en domingo, nuestros honorables diputados Sí. trabajaron esta comisión, aprobaron en lo general y ya el día 2 de octubre se aprueba y se crea este decreto que, sinceramente, no va a resolver los problemas que hay en la exposición de motivos. ¿Cuáles son esos problemas que argumentan que existen? Son problemas que viven todas las ciudades del mundo y además Claro, que son problemas que exceden a nuestra actividad económica. Son dos principalmente: el acceso a la vivienda Ujú. y la gentrificación. Genial. Pero creo que tenemos que tener muy bien en cuenta ciertos datos que creo que se les perdieron de la vista. O ellos tienen otros datos como suelen tenerlos. Pues más bien, ahora hay que crear unos datos correctos y tener una visión. Es lo que estamos pidiendo. Sí. Diálogo, que nos vuelvan A tomar en cuenta. a tomar en cuenta, porque para mí, particularmente para mí, esa es la principal falta y agresión que hemos vivido por parte de un gobierno que es progresista y que se supone que somos la ciudad de los derechos. Eso te iba a preguntar. ¿Ustedes como movimiento entienden que es una agenda globalista y que este gobierno es un gobierno de izquierda progresista y que entonces vamos a ir caminando hacia allá? Que esta es solamente una de las primeras puertas que abren para llegar a todo lo que ya conocemos que sucede en otros países. Pues mira, lo que es, más bien yo me doy cuenta que están cerrando puertas y que están cerrando puertas a la economía y también a los turistas, porque esto violenta a los turistas también. Ahora van a tener el 50% de opciones para hospedarse, porque hay muchos tipos de viajes, hay muchos tipos de viajeros. Por ejemplo, gran parte de los alojamientos de corta estancia es turismo médico. Son personas que necesitan una cocina para atender a sus enfermos porque van a estar 1, 2, 3 meses en grandes tratamientos médicos y que no se pueden quedar en un hotel y además no lo pueden costear, ¿no? Realmente no entiendo por qué están haciendo las cosas, porque, bueno, el día que sesionan en el pleno los diputados que aprobaron el decreto de ley, y además se supone que estamos en el humanismo mexicano, prohibido prohibir, y se decreta limitar nuestros derechos al 50% en aras de prácticas monopólicas, porque eso es lo único que va a crear. Esto no va a crear mayor acceso a la vivienda ni va a reducir la gentrificación, que es el eje supuestamente de este decreto. Y durante la sesión del 2 de octubre, los diputados hablan del derecho comparado, de cómo en otras ciudades ya han restringido, limitado de maneras similares las rentas vacacionales. Sin embargo, en otros países donde tienen muchísima mayor judicialización y sistemas de multas y de vigilancia que nos llevan años, y ojalá nunca lleguemos ahí, por cierto, porque es en contra de las libertades, pero nos llevan años, hacen agua esos modelos prohibicionistas. Es una máxima así de primer semestre de economía. Cuando creas una oferta artificial y cuando derruyes la oferta, ¿qué va a pasar? Pasan dos cosas. Se suben los precios, va a haber inflación mayor de precios en todo sentido de estancias, no solamente en los alojamientos de corta estancia, los hoteles también van a ser más caros, hoteles que pagamos también los mexicanos, la vivienda en sí misma va a ser más cara porque se está especulando de mayor manera con la vivienda y la otra es la informalidad y el mercado negro.
cuando supuestamente este decreto de ley es para reformar la reforma a la ley de turismo, que el proyecto en sí mismo de la ley de turismo era crear una escena regulada, profesional, que sea en bienestar y en beneficio colectivo de toda la ciudad. Entonces, retomando mi punto, sinceramente para mí lo más triste, lo más agresivo, lo más violento por parte de este decreto y cómo se sesionó en el pleno es que en ningún momento durante los 40 minutos que hablaron de este tema, en ningún momento hablaron de nosotros, O sea, de las personas. el gobierno del pueblo no tomó en cuenta al pueblo, eso es lo que estás diciendo. Básicamente, el gobierno del pueblo durante hay que 40 minutos puntualizar olvidó algo, al ¿no? pueblo. Que esto es una pelea de narrativas y posicionamiento a nivel mediático. Y a nivel mediático, la gente en general piensa que los que están dando la batalla son puros empresarios, millonarios, ¿no? Y ahorita nos estabas explicando que, por ejemplo, tú eras universitario y te costó trabajo hacerte tu primer cuartito para después de ahí empezarlo a rentar, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que más bien su batalla está por ahí. O sea, primero que nada, hacerle ver a la gente que no todos son los 10 empresarios millonarios de México ni los dueños de los Airbnbs, que esa es otra cosa, ¿no? Que creemos que nada más son dueños de Airbnbs y no, son muchísimos grupos, ¿no? Sí, yo comparto contigo, creo que no es una pelea, al contrario, nosotros lo que estamos buscando es dialogar. Creo que se va a crear mucho más y vamos a lograr crear esta escena donde nos convenga a todos los mexicanos si creamos un diálogo. ¿Con quién tendría que ser ese diálogo? Yo creo que, como tú bien lo planteas, y por eso se les agradece este espacio y es lo que más necesitamos, es con la opinión pública y también, obviamente, con las autoridades. De hecho, nosotros ya nos hemos acercado, hemos pedido mesas de trabajo, fuimos a la audiencia pública el 15 de octubre. Yo y una comisión de Todos Somos Anfitriones nos hemos reunido con el presidente de la Comisión de Vivienda, que fue quien mostró esto en el pleno. Pero sobre todo creo que la ciudadanía tiene que saber qué es lo que está pasando. Porque ha habido toda una campaña mediática que obviamente alguien la tiene que fondear. ¿Quién está fondeando esa campaña y esa narrativa detrás? ¿Quién construyó esa narrativa para que a quién le conviene que deje de haber 50% de opciones o más de renta vacacional? ¿Tienes ¿no? alguna hipótesis, alguna idea? Pues mira, De la industria hotelera. Yo tratando de analizar de manera más objetiva posible qué es lo que va a pasar y qué ha pasado en otros países cuando se derruyen los proyectos de vida de los anfitriones y obviamente los proyectos de los emprendedores, pues sí, todo apunta a que los únicos beneficiados podrían ser la industria hotelera. De hecho, por ejemplo, el 4 de abril que presentan ante la sociedad este modelo único en el mundo para crear una estancia y un escenario turístico que tenemos que tener en cuenta que viene el Mundial. O sea, en el Mundial vamos a recibir 19 millones de personas. Hoy en día, la habitabilidad en Ciudad de México y estos logros que tenemos a nivel mundial de ser ese país a nivel turístico, no sería posible sin nosotros, sin nuestros esfuerzos cotidianos, ¿no? Entonces, ese día que presentan el 4 de abril, el que era el jefe de innovación tecnológica, Mauricio Clark, él dice que están haciendo esto y que estaba la posibilidad en ese entonces de que nos permitieran el 70% de ocupación porque los hoteleros, ellos manejan el 60% de ocupación. ¿Por qué está legislando y están creando regulaciones en función de los intereses de un grupo que siempre ha detentado el poder? Se supone que por eso para mí ha sido muy, muy incomprensible por qué estamos haciendo y gastando legitimidad por parte del gobierno actual, porque esto les resta legitimidad. Estamos gastando presupuestos, se está haciendo todo un aparato de gobierno para beneficiar en detrimento de la clase trabajadora, en detrimento de los ciudadanos, de los derechos, porque recuerden, cuando un derecho es violado, se viola para todos.
Cuando un derecho es limitado, no solamente es limitado para nosotros, los anfitriones. Todos estamos perdiendo. La ciudad como destino turístico está perdiendo. En el turismo hay algo que se llaman tendencias. Y hay ciertos tipos de viajeros o de generaciones que antes de viajar a cualquier lugar en el mundo, cuando tienen su bucket list, revisan si hay restricciones en otros países. Y si hay restricción en este país, en lugar de venir a hacer una derrama económica aquí que crea miles y miles de fuentes de empleos y de impuestos, se van a terminar yendo a Colombia o a Bali, a otros países, ¿no? Entonces, la verdad es que no entiendo. Es lo que hemos pedido nosotros, como todos somos anfitriones, respuestas, porque hay más preguntas que respuestas. Este decreto de ley crea más preguntas y va a crear un escenario ahora sí complejo y problemático cuando realmente no lo ha sido. O sea, si ustedes piensan, ustedes en casa y aquí también si tratamos de hacer la reflexión, la industria de rentas vacacionales realmente no ha tenido grandes problemas, no ha habido así grandes escándalos. Un par de ocasiones ha habido problemas y sí, hay malas prácticas. Ha habido malas prácticas concentradas en barrios muy específicos como Roma o Condesa. Precisamente por eso nosotros como anfitriones estábamos contentos de que hubiera una regulación en forma correcta, diversa e incluyente. Pero todo ese escenario ha cambiado y está totalmente desvirtuada la situación. Por eso necesitamos respuestas, crear este diálogo. Creo que no deberíamos estar pensando en peleas. Yo a lo mejor soy muy ingenuo. Yo no creo que fue en mala fe. Yo creo que tienen una buena intención el oficialismo de crear este tipo de regulaciones. Pero el decreto de ley y el proceso del decreto de ley también, hay que decirlo, fue sumamente opaco. O sea, a ver, ¿cómo no quieren levantar suspicacia si se impulsó hasta último minuto este decreto de ley que deforma y destruye la reforma de ley de turismo del 4 de abril y se acepta 3 días antes de que el actual ex jefe de gobierno dejara la administración? 3 días antes. ¿Cuál era su prisa? ¿Cuál era su interés? En domingo. ¿Cuál era su prisa? ¿Cuál era su interés? ¿Por qué no se dejó que...? Pues es que es algo sistemático en este gobierno, ¿no? O sea, la Corte, hace unos días, la supremacía constitucional, o sea... Pues, así han pasado todo. Desafortunadamente, creo que nosotros fuimos los primeros que sufrimos esta violación porque es el día 2 de octubre. Es un día después de que asumió funciones la actual presidenta, que también... es un tema que le compete a ella, no solamente por la derrama económica, no solamente por la violación de derechos, no solamente porque esto va a limitar los logros que estábamos teniendo en la industria turística del país, que es una de las industrias más importantes a nivel país y a nivel ciudad, sino que ella el 25 de octubre del 2022 firmó un convenio con la UNESCO y Airbnb para promover al máximo las ventajas de la economía colaborativa y de la industria de renta vacacional, de cómo se había democratizado, cómo se democratiza el turismo gracias a estas plataformas, que ahora no entiendo cómo en la misma administración alguien que sí fue electa por voto popular firma un convenio y alguien que no fue electo por voto popular hace exactamente lo contrario en la misma administración. Creo que todos los ciudadanos y obviamente los miembros de la industria turística en general tenemos que estar sumamente preocupados y necesitamos respuestas. Es por eso que le pedimos a todas las instituciones de gobierno, a todos los niveles de gobierno, que creemos mesas de trabajo interinstitucionales para revirar esto. Afortunadamente, tenemos tiempo aún para redirigir el barco, tenemos tiempo aún para crear este modelo turístico de derechos y que incluya a todas las voces. Y es lo que pedimos nada más. Nada más pedimos justicia, equidad y que respete nuestros derechos. Porque en verdad esto ha cambiado la vida de manera positiva de miles de personas. A mí no me gusta mucho hablar particularmente de mi caso, pero yo terminé la carrera de sociología. Yo trabajaba en el Instituto de Investigaciones Sociológicas ya como sociólogo. Yo
me independicé de casa de mis papás. Yo pagaba 8,000 pesos de renta y era barato porque el departamento era o es de el doctor con el que yo estaba haciendo mi servicio social y con el que estaba trabajando, ¿no? Y en ese departamento vivía actualmente la que es mi esposa. En ese momento nada más éramos novios. Ellas rentaban ese departamento. Una de sus hermanas se fue al extranjero a estudiar y ella me invitó a vivir o empezamos a vivir juntos. Uh-huh. Ella trabajaba en ese mismo proyecto y ganaba 8,000 pesos. Yo ganaba 8,000 pesos y la renta nos costaba 8,000 pesos. Entonces el 50% de nuestros 50%. Ingresos se nos iba en la renta, como la gran mayoría de los mexicanos. Correcto. Y una opción para todos los mexicanos y todos los ciudadanos es poner una habitación que te sobra en Airbnb o en renta vacacional y de ahí ayudarte en los ingresos para pagar renta. Estás renunciando a tu privacidad y además no es un ingreso pasivo, es mucho trabajo. También eso es importante que lo sepa la gente. Mantenerlo limpio en condiciones. Si mantener limpio tu propia casa para ti, para tus exigencias es complejo, claro. Mantener la calidad y la calidez para gente de todo el mundo, con expectativas propias de cada uno de ellos, en verdad no es fácil, ¿no? O sea, la decoración, la administración, la gestión, contactar a los clientes. Y además para mí esa ha sido la gran belleza de esto. Yo ya trabajaba en el turismo. Yo trabajo en el turismo desde que me hice mayor de edad. Entonces, entrar a esta industria fue muy bello porque en verdad el papel del anfitrión es muy relevante porque nos convertimos en embajadores culturales. Somos nosotros quienes compartimos con los visitantes el way of life de México, el modo de vivir, compartir con ellos un desayuno, enseñarles cuáles son las principales atracciones de la ciudad. Y yo me convertí en guía de turistas federal. Yo soy guía de turistas federal gracias a esta industria y ahora les ofrezco a mis visitantes todo un plus y además el nivel de relación no es el mismo. Ustedes lo saben. Los hoteles son muy buenos, pero en un hotel tienes que hablar con un mostrador. En este tipo de lugares somos los anfitriones y además el 4 de abril se nos reconoció la categoría jurídica de anfitriones dentro de la reforma de ley. Se nos da la categoría jurídica de anfitriones. Las categorías jurídicas son válidas el 100% del tiempo. No solamente, o que me la expliquen otra vez porque no entiendo cómo el 50% del tiempo soy sujeto de derechos, claro, el 50% del tiempo soy ciudadano, el 50% del tiempo soy anfitrión y el resto del tiempo ¿en qué lugar me ponen? Sí. A mí y a más de 80,000 personas que vivimos dignamente de esto y perdón, nosotros no estamos haciendo daño. Al contrario, somos un beneficio para la ciudad y somos aliados para el gobierno. Sobre todo pensando en que viene el mundial, en lugar de restringirnos, de prohibirnos, de violentarnos de esta manera. Con esto los precios se van a disparar. No, pero fíjate, y a quienes nos escuchan, yo quisiera retomar 3 cosas muy interesantes que ha hecho Ángel, ¿no? La primera, es totalmente ilegal lo que se hizo. Totalmente ilegal. Ya deja tú lo oscuro del proceso y voy a retomar incluso las palabras de López Obrador y de Sheinbaum y de todo el mundo cuando dicen es que los jueces aprovechan los sábados y los domingos que nadie trabaja para hacer las cosas sucias e indebidas. Solo quienes trabajan sábado y domingo hacen eso para dar el sabadazo o el domingo y sacarlo peor. Sí. No lo acaba de decir Ángel. Si creemos en eso, pues señores, ustedes están haciendo exactamente lo mismo. Para hacerlo peor, para violar la ley, utilizas el sábado y domingo, ¿no? Lo segundo, que me parece todavía más lamentable, es una violación clarísima de la ley, porque algo que hay que quitar el tabú, y te lo preguntaba yo todavía fuera del aire, Ángel, pasa muy similar con los Uber, con los Didis también, ¿no? De pronto, oye, es que tú eres informal, eres irregular y lo que estás afectando al que hace comercio justo. El caso de ustedes no es así, porque ustedes sí están haciendo un comercio justo, sí están regulados, sí pagan impuestos, no está prohibida la actividad que realizan, cumplen con las medidas que realizan y les están dando un trato desigual, algo que nuestra Constitución, como bien dice Ángel, en los derechos humanos dice no puede ser ni para personas físicas ni para personas morales. Tienes que ser trato equitativo igual. El solo hecho de decir que porque a aquel solo le contratan 60%, entonces tú solo puedes vender 60%, imagínese, amigo, usted que tiene una tortillería, cualquier día de estos le van a salir con que porque la tortillería de la esquina ya no le vende suficiente a la gente, usted tiene que vender menos, aunque haga mejores tortillas,
porque está haciendo mejor su trabajo que su vecino, y eso es irreal, ¿no? O sea, el planteamiento que hacen es nefasto. Decía Tumba ahorita hace un ratito en la pregunta que le hacía aquí a Ángel. Al final, los de la mafia del poder siguen siendo beneficiados. Digo, la mafia del poder, la que entiende el propio régimen, ¿no? La que siempre ha dicho, es que la mafia del poder se aprovecha y todo. Porque el mayor afectado aquí, me da mucha risa escuchando lo que decía Ángel, y perdón que me dé risa porque me imagino que la frustración que se debe sentir para cualquier anfitrión, pero es patético cuando el afectado es el mexicano. Es el consumidor. Sí. Que me diga que los argumentos son acceso a la vivienda, gentrificación. ¿Cuál fregada gentrificación? Si tú vas a un pueblito y quieres desarrollar el turismo de ese pueblito en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero, en las zonas más afectadas, no hay hoteles, no hay cadenas grandes, no hay Hotel Presidente, perdón, el comercial, ni Grupo Posadas, ni las grandes marcas. Lo más a lo que vas a aspirar es a que alguien amablemente, como bien dice Ángel, ponga una parte de su casa en renta porque es quien comparte ahí un terrenito, la casa de al lado. Incluso a veces dejan de usar todos sus cuartos para poder rentar un cuarto. Y es la forma en la que detonas el comercio, el turismo de ese. Lo que dice Ángel es real, no sé, a quienes viven aquí en la Ciudad de México, si uno se para por el Hospital General y ve cientos de personas en la banqueta que no tienen recursos para pagar el hospital, que no tienen recursos para pagar las medicinas, que los ve sentados en la banqueta, porque como dice Ángel, pues nada más van 6 horas a descansar a su casa porque el resto del tiempo tienen que estar esperando noticias ahí afuera del hospital, porque si no se quedan parados en la puerta, ni quien les avise si le pasó algo o no a su familiar, porque no pueden ni entrar a verlos. Sí. Objetivamente, ¿no? Que les digas, oye, compadre, fíjate que la casa, el departamento, el de la esquina que te rentaba una habitación a buen precio para poder tú sobrevivir y estar cuidando a tu mamá, a tu hija, a tu hijo, a tu esposo, a tu abuelita, pues ya por decisión del gobierno te fregaste y tienes que irte ahora a la Roma, a la Condesa, a Polanco a pagar un hotel de bastantes dolaritos, de los que pagan los turistas, no los mexicanos, y está siendo fregado el pueblo. O sea, eso que dicen defender es el más fregado con esta reforma. Y cierro con esta, porque es la que me preocupa más. Corrígeme, Ángel, pero esta regulación está afectando en estos momentos a la Ciudad de México. Al país. No solamente a la ciudad, al país. De acuerdo. ¿No? Pero evidentemente todo lo que se pone muy drástico en la ciudad empieza a volver muy drástico a todos los demás estados. Sí, es un laboratorio, la Ciudad de México. Y de hecho, perdón que te interrumpa, el 4 de abril que presentan la reforma de ley, las autoridades dicen que quieren crear o querían crear un modelo que se replique en todo el país. Eso es justo lo que voy a decir. Ya te cantaron la bola, no es como cuando te echan en la escuela, te canto el tiro de a la salida nos vemos porque te voy a romper la cara. Compadre, prepárate Cancún, prepárate Los Cabos, prepárate Acapulco, ese lugar turístico al que decenas de miles de personas viajan de México cada año y que tratan de no llegar a hoteles, sino al departamento donde, como bien dice Ángel, pues pueden caber tus sobrinos, tus hijos y echar la reunión familiar y tratar de estar en la playa, que es tu única opción para poder ir a la playa. Pues, ¿qué crees, hermano? Ya no lo vas a poder hacer, porque si ya está ocupado al 60%, al 50%, perdón, en ese año, ese departamento al que ibas, sorpresa, ya no te lo van a poder rentar, o tendrá que hacerse, como nos obligan a muchos mexicanos muchísimas veces, al mercado informal. Tendrás que violar la ley y tendrás que decir que no estuvo rentado, pero sí estaba rentado, ¿no? Tampoco es ilegal recibir a un cuate, ¿no? Correcto. En tu casa. No, y además ni siquiera le conviene al Estado porque dejas de recaudar. O sea, el primer punto. ¿Pagan desde más 2017, impuestos? Desde el 2017 se pagan impuestos. Digo, cada plataforma tiene sus distintos métodos de pago de impuestos. Airbnb es la mejor. La verdad es que sinceramente yo se los digo. De cada peso que llega, se recauda perfectamente. Pagamos más que la industria hotelera. La industria hotelera paga el 3.5% de ISH, que es impuesto sobre el hospedaje. Los anfitriones pagamos el 5%. Además del IVA, que es el 16%, el cual se traslada, ni siquiera llega a tu cuenta. O sea, como anfitrión. La plataforma lo traslada directamente a las arcas del Estado. Más el ISR. O sea, de cada reserva que se hace a través de plataforma, se paga más del 21% de puros impuestos. De puros impuestos. Repito, esto no le conviene a la ciudad ni al país. Evidentemente, nosotros queremos regulación, queremos profesionalizarnos y queremos solventar los problemas de acceso a la vivienda y de gentrificación, porque a nadie le conviene esta situación. A ninguno de los mexicanos nos conviene. Sin embargo, no es justo que nos agarren de chivos expiatorios, nos quieran culpar años de precariedad y de modelos
que no han funcionado. Por ejemplo, ¿sabían que la construcción de vivienda del 2018 al 2023 cayó más del 90%? En el 2018 se construyeron 20,000 viviendas, que de por sí, en Ciudad de México, que de por sí es un número irrisorio, considerando el número de población. En el 2023 se construyeron 2,000 viviendas. Eso no es responsabilidad de nosotros, discúlpenme. Es por las distintas trabas que se pone a toda la industria de construcción. Ustedes saben los papeleos tan difíciles que son. Son más de 5 años para construir una vivienda, se tarda más de 5 años una constructora. Y 3 años y medio son solamente de trámites, ¿no? Utilicemos, una de las propuestas de Todos Somos Anfitriones de nuestro pronunciamiento es utilizar los recursos de la renta vacacional, y si a mí sí me apuran, de toda la industria turística para proyectos prioritarios, para construcción de vivienda, queremos un mundo utópico, queremos una ciudad utópica. Yo la quiero el 100% de los días. Yo no quiero una ciudad el 50% del tiempo, ¿no? Utilicemos esos recursos para construcción de utopías, proyectos prioritarios, para preservación de los bosques de lluvia. Cuidemos el medio ambiente, cuidemos a los ciudadanos, cuidemos realmente a todos los miembros de esta ciudad, y así vamos a tener más turismo, porque esto también va en contra directa de el plan de gobierno por el cual los ciudadanos de México, de Ciudad de México, votamos. Nosotros votamos por hacer de Ciudad de México una capital cultural ante el mundo. Ese fue el proyecto al cual todos nos comprometimos, las autoridades y los ciudadanos. Ustedes en su momento eligieron a este gobierno. Pues mira, yo puedo hablar otra vez de mí, no me gusta personalizar, pero yo puedo hablar de mí. Somos una comunidad, en la industria somos más de 80,000 personas. Sí. No sé quién votó por quién. Yo sí voté por la Cuarta Transformación. Ok. Porque la promesa es crear una ciudad de derechos, la promesa es velar por los intereses de los ciudadanos, la promesa es hacer las cosas bien, ¿no? Sí. No somos iguales, pero al menos el 2 de octubre, y además el 2 de octubre se parecieron tanto. Sí. O sea, también... Por ejemplo, que son los mismos. ¿Pero qué creen? Sí. Los ciudadanos no. O sea, ese es el mayor logro. Sí. El mayor logro, o sea, podemos hablar de personas y de políticos y de puestos y demás. El mayor logro que tenemos hoy en día en México es que la ciudadanía está a un nivel de politización y de conciencia. Se les puede voltear la tortilla, ¿no? Mi perspectiva es distinta, ¿no? O sea, esto es lo que queremos. Aquí lo tenemos. Y yo exijo mis derechos como ciudadano de respuestas. Así como mi comunidad y los miembros de la industria exigimos respuestas, porque se están violando nuestros derechos, se nos está utilizando como conejillo de indias, repito, para culparnos de cosas que no son nuestra responsabilidad. O sea, por ejemplo, yo soy de Coyoacán. Sí. Yo no soy propietario tampoco. Ese es uno de lo que decías tú, Tumba Baby, uno de los principales mitos que tenemos, ¿no? Que los grandes acumuladores del capital son quienes tienen estos alojamientos. Repito, el 80% son personas que tienen solamente un listing. Somos mexicanos de a pie. El 50% son mujeres. El 17% son personas de la tercera edad. Porque muchas personas tienen ese nido vacío y ponen sus habitaciones para tener una vida digna. ¿Por qué eso está mal? ¿Me explico? Entrando en ese punto, algo bien importante y que no lo hemos mencionado. Creo que en el fondo a quien más afecta estas leyes intervencionistas, pues es a la gente aspiracionista a tener una mejor vida. Porque esa gente que dice, puta, voy a hacer mi cuartito Airbnb, le voy a meter un billetito y luego voy a poner bonito y le voy a poner una camita con sus sabanitas para recibir aquí al estudiante que viene a presentar sus exámenes aquí a la UNAM, pues resulta que el gobierno ya te tiene trabas y caminaste, ¿no? Aspiracionista y no aspiracionista. Porque ese es el caso de zonas como la Ciudad de México, pero si te vas a pueblitos, pues puede ser su único mecanismo de ingreso. Pero es exactamente lo mismo, lo hacen para poder salir adelante. Hablabas de la narrativa, ¿no? Creo que tenemos que deconstruir eso. Todos los seres humanos aspiramos a tener una mejor vida. ¿No? Todos los ciudadanos aspiramos a que
tengamos una mejor vida para nosotros y nuestra familia. Eso no es de una clase política, eso no es de derecha, de izquierda, eso es una condición natural de todos los seres humanos y de los ciudadanos. Queremos una mejor vida y yo la quiero todos los días, el 100% del tiempo, ¿no? Bien. Dos cosas antes de que se me olvide. Hace una semana, hace como 5 días, quizá tú estás más informado que yo, seguramente sí. Claudia anunció que iba en su proyecto de vivienda para los estudiantes, más de creo que 300,000 espacios, con incluso interés cero. 1,000,000 de casas construidas por el Infonavit. Y... Con interés cero, que no superara el 30% de tus ingresos mensuales. No sé si tenga algo que ver o no, que quieran quitarse ellos mismos cierta competencia. Y en segundo lugar, quizá poniendo un tema más polémico, la primera vez que yo escuché hablar sobre este problema de la gentrificación vivienda, pues fue a través de redes sociales, ¿no? De creadores de contenido, especialmente en TikTok, ¿no? ¿Qué opinión te merece? Por ejemplo, el siguiente argumento en contra de lo que tú nos estás diciendo, ¿no? Que no es el mío, es uno el hegemónico dentro de la izquierda progresista. Es, a ver, tú pusiste o tienes un departamento que rentas para Airbnb. Ok. Te sale más redituable rentarlo por días a ciertas personas que quieran un departamento en donde, que rentar el departamento a una persona que quiere usar el departamento como vivienda, ¿no? Si yo tengo un departamento, lo más que le puedo sacar como vivienda son 15,000 pesos, 14,000 pesos, 8,000 pesos. Pero si lo meto en Airbnb, pues le puedo sacar el doble, ¿no? Porque ya no es vivienda, sino ya funciona como un lugar donde te hospedas para disfrutar el turismo de la ciudad. Entonces, pues ¿para qué voy a rentar mi departamento como vivienda si le puedo sacar el doble rentándolo como un espacio para fines turísticos? Y eso que pensaste tú, lo pensaron 20,000 personas más, y entonces volviste a una colonia, un lugar de pues departamentos que eran originalmente de vivienda, muy caros. Y lo que generaste es el argumento de que ya desplazaste a la gente. Que fue, a ver, yo también tengo ahí cierta dedicación al tema de las plataformas de movilidad. Y Uber, yo me acuerdo que cuando Uber empezó era un servicio premium, ¿no? Llegaba un coche, quizá no del año, pero de 5 años de antigüedad. El chofer venía trajeado, te ofrecían aguas dentro del coche. Era un servicio donde tú te sentías que eras, quizá una palabra medianamente correcta, aspiracionista, ¿no? Te sientes como que traes tu chofer particular. Hubo tal demanda, pues que la gente dijo, pues me sirve más que tener mi coche como pasivo en el garage, pues rentarlo para que alguien pueda generar ingresos, que originalmente no estaba destinada como una plataforma para que fuera tu trabajo fijo de 8 o 10 horas, sino para que te ayudaras en camino al trabajo o saliendo de él. Entonces, ¿cómo abordar estos principales argumentos? Que es ese tema de la vivienda, del desplazamiento, de la gentrificación, donde la gente ya no encuentra tan fácilmente en dónde vivir, porque los lugares que eran para vivir, pues se saca el doble o el triple de ingreso ahí. ¿Están mal los que dicen eso? ¿Es un mito? ¿Las cifras no cuadran con lo que se está diciendo allá afuera? O sea, evidentemente es un tema que nos debe de preocupar y Sí. ha habido malas prácticas, sin duda. O sea, repito, sí ha habido malas prácticas por parte de la industria, como en todas las industrias. En todas las industrias se pueden llegar a vicios y a malas prácticas. Sí. Hay que regular eso, no prohibir en sí mismo la industria. Y además, se está imponiendo un modelo, se está decretando un modelo que no sirve, que no funciona en otros países, no ha funcionado, no va a funcionar de manera equitativa cuando las condiciones son totalmente distintas. Vayamos por partes. Tu primer parte de tu pregunta es, sí, el Estado está haciendo cosas positivas y está, por eso digo que espero no pecar de ingenuo, creo que lo están haciendo de buena fe. Este es un gran proyecto de 1,000,000 de viviendas. Es una crisis que llevamos años postergada. O sea, este tema de acceso a la vivienda no es de hoy. De que está en crisis, eso no lo debatimos. Está en crisis el acceso a la vivienda, Sí. sin duda. También ya se han tomado a cabo otro tipo de medidas. El 25 de agosto se sesionó para poner el límite del aumento a la renta y que solamente sea en temas como directamente igual a la inflación, ¿no?
ya se dio ese paso. Se está dando este paso por parte del gobierno federal de crear vivienda social, lo cual es sumamente plausible. Pero eso no puede ir en contra y utilizar este argumento para violar los derechos de miles de personas. Vamos más bien a utilizar el motor de desarrollo y la derrama económica que significa la industria turística en general y las rentas vacacionales para abonar con estos proyectos de mejorar el acceso a la vivienda. Creo que deberían de ser paralelos. Por otra parte, lo que tú dices es cierto. O sea, sobre todo en colonias como Condesa y la Roma ha habido vicios y ha habido malas prácticas. ¿Es cierto que ganan más como Airbnb que como vivienda? En cualquier industria hay valor agregado. Claro. O sea, evidentemente pues se cobra más porque hay en verdad horas y horas de trabajo, de dedicación y como decía Tumba, inversiones también. De hecho, creo que es justo decirlo. Miles de nosotros, después de la reforma del 4 de abril, donde nos plantean un escenario ideal, un escenario idílico prácticamente de la industria, pues obviamente nosotros dijimos, vamos con el gobierno, estamos de acuerdo con ustedes, vamos como ciudad a ponernos en ese lugar ante el mundo, invertamos más. ¿Me explico? Entonces, evidentemente, pues puede ser más redituable porque hay mucho trabajo detrás en las rentas vacacionales, ¿no? Sin embargo, repito, no es por la vivienda en sí mismo, es por todo el trabajo que hay detrás, porque no es solamente, voy a ponerlo en Airbnb y ya está. En verdad, exige mucho trabajo, coordinación, logística, administración, limpieza, mantenimiento. Todo ese es el trabajo que yo es lo que reclamo, que me están negando y están violando mi derecho al trabajo y al libre desarrollo de la personalidad. ¿Cómo propondrías resolver ese problema? Porque igual es lo que está pasando un poco en España, ¿no? Que te dicen hay calles y calles de edificios vacíos y tengo una cola de gente que no consigue casa porque el del edificio con que lo rente 2-3 días, pues sácalo de un mes de renta. Antes de pasar a las posibles soluciones que nosotros proponemos, creo que sí tenemos que seguir ahondando en este tema de la gentrificación. Repito, la gentrificación es un proceso inherente a una ciudad. Las ciudades están en constante gentrificación por antonomasia. O sea, la gentrificación se vuelve un problema cuando no hay regulación ni gobernanza correcta. Este decreto de ley va a aumentar aún más la gentrificación. ¿Por qué? Porque ahora ya no al rentar a través de plataformas digitales y llevar al mercado negro, cada vez más expats o nómadas digitales van a rentar de manera directa con el propietario y ellos van a tener su esquema de que, yo voy a vivir aquí 3 meses, pero mi primo que vive en Chicago va a venir otros 3 meses y ellos son quienes van a hacer el negocio y nos están quitando de la jugada a los embajadores y a los anfitriones, ¿no? Repito, sí hay problemas, hay malas prácticas. Precisamente por eso, dentro de nuestro pronunciamiento de Todos Somos Anfitriones, hacemos propuestas. Por ejemplo, que si tú, o sea, también está todo el tema el sistema de arrendamientos es sumamente informal, no solamente el de alojamientos. En sí mismo el sistema de arrendamiento es sumamente informal. Vamos a formalizarlo ahí, por ejemplo. El impacto que nosotros tenemos es repito, el 0.59% del parque habitacional está dedicado a renta vacacional y de ese 0.59% muchas personas viven ahí. No van a regresar sus cuartos, sus habitaciones a renta tradicional porque ellos viven ahí, ¿no? Entonces, el impacto que nosotros tenemos en la habitabilidad de la ciudad es sumamente marginal. Prácticamente el 10% del parque habitacional en Ciudad de México está en abandono. ¿Quieren darle acceso a vivienda a la población que no tiene acceso? ¿Qué queda más? ¿Las cientos de miles de viviendas que están abandonadas o estas viviendas o estas propiedades que estamos utilizando para hacer un bien económico, no solamente para los anfitriones, sino para la ciudad? De cada $1 que se gasta en un alojamiento de renta vacacional, $3 más se gastan en los negocios circundantes de los barrios. Esto va en contra de la economía local también, ¿no? Sí. Entonces, repito, una de nuestras propuestas es, suponiendo que llegamos a tener un acuerdo, un espacio donde hablarlo. Suponiendo que llegamos a tener un
un escenario donde las rentas tradicionales estén reguladas, logremos que si tú como propietario tienes una renta tradicional, no le puedas exigir a tu arrendador que deje el espacio y luego meterlo a las plataformas. En la reforma del 4 de abril se iba a crear un padrón de anfitriones que todavía no está listo. Era una de las promesas que se dieron el 4 de abril y es una de las razones por las cuales también consideramos que ha sido muy opaco el proceso. El 4 de septiembre debieron de haber dado este padrón. En este padrón íbamos a tener un número de alojamiento, te ibas a dar de alta si habías pagado predial, tenías que tener ciertas obligaciones para poderte dar de alta en el padrón. Nosotros proponemos que para evitar el desplazamiento, si tú estás rentando en renta tradicional, no te puedas meter en ese padrón 1, 2 o 3 años, lo que determine la autoridad, si tú desplazas o obligas a tu arrendador a retirarse del bien inmueble para que lo metas directamente a renta vacacional. Eso es una solución directa al desplazamiento. Sí. Eso es una solución directa al problema de desplazamiento sin vulnerar los derechos, la economía y la recaudación del Estado. Y además, repito, si esto sigue su curso, ya no vamos a ser el 5º o 6º lugar más visitado del mundo. Vamos a ir hacia abajo y eso afecta en todos los niveles de la industria. Además, también hablando de la opacidad o inclusive, no sé si es mal tino o perversidad de quien organiza, propone esta situación. El decreto de ley dice que si nosotros durante el año que va a entrar, 2025, excedemos el 50% de ocupación, se nos va a retirar el registro y ya no nos vamos a poder dar de alta para el 2026. El 2026 la Ciudad de México quiere congregar 19 millones de turistas. Hoy en día estamos como 14. 19 millones de turistas. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Cómo se va a administrar esos 19 millones de turistas? Pareciera que están haciendo esta ingeniería para que en el 2026 haya mucho menos opciones de hospedaje para que se puedan cobrar a mucho más altos precios por parte de la industria hotelera. Y yo, sinceramente, como sociólogo y como profesional del turismo durante más de 15 años de mi vida, yo pregunto, ¿por qué nos estamos peleando en la precariedad cuando hay tanto por hacer en la industria turística del país? Si hay mala fe. Giancarlo, la pregunta que hiciste incluso, digo, con todo respeto, yo hasta me molestaría. Es una mentira, no se desplaza nadie. Por eso lo pregunté, porque es la percepción que dan. O sea, la Roma, la Condesa, Coyoacán, y lo que dijo Ángel, es una realidad. Hay un triunfo económico. Yo no sé si recuerdan, tal vez ustedes 3 no, porque son mucho más jóvenes, el terremoto del 85 hacía parecer muerta la Roma, la Condesa y Coyoacán. Sí. Muertas, eran colonias muertas, no había desarrollo, no había negocios. De hecho, el promedio de vida de las personas de ahí, de la edad de las personas que vivían ahí, era enorme. Hoy tú te metes a la Roma, la Condesa, Coyoacán, y lo que dices es totalmente real. Es decir, tú ves ahí 5 restaurantes en la banqueta, 4 tiendas a la vuelta, otros 2 negocios diferentes. ¿Por qué? Porque se ha vuelto una comunidad de servicios que emplea a cientos de miles, la Roma y la Condesa y Coyoacán. No a decenas de miles, a cientos de miles, si le creo a la información oficial. Esa gente no se ha desplazado a nadie. Perdón, aquí quiero quitar un error porque es muy fácil vender a la minoría como mayoría. Oye, hubo gente que rentaba, que dejó de poder pagar los precios de renta, claro. Pero el desplazado no es el de la renta. Desplazado sería que quitaras al que es propietario del predio. El propietario del predio que lleva tiempo ahí es el propietario, es el que tiene el poder y el control sobre su propiedad. Es quien tiene derecho sobre la propiedad. Bueno, teóricamente, ¿no? Porque ahora ya no. O sea, se está violando el derecho a la propiedad también. Y repito, sí ha habido malas... Puedes hacer lo que quieras con lo que... Con tu propiedad. Con lo que tienes. Claro. O sea, se está violando el derecho al trabajo, al libre desarrollo de la personalidad, a la propiedad, a la competencia económica, a la innovación tecnológica. Hay más de 14 derechos que están siendo vulnerados. Y sí ha habido malas prácticas, o sea, no es que quiera estar en contra de lo que tú dices. Sí ha habido malas prácticas, sí ha habido casos de desplazamiento, pero no por malas prácticas se puede imponer
un decreto que va en detrimento de los ciudadanos, de los derechos y de la ciudad misma, ¿no? El problema es su discurso, ¿no? O sea, Es sí. que para mí no hay tal mala práctica. Te voy a decir por qué. Porque en la realidad, el que tiene el derecho es quien trabajó para poder comprar la propiedad y quien tiene la propiedad. Pero además, si ya nos vamos a un tema de oferta y demanda, es un nicho totalmente Claro. distinto. Sí, pero por supuesto. si a ti te dicen cierto o falso, ¿no? Porque es cuestión de su narrativa y cómo defienden. Pero si a ti te dicen, oye, Ferdi, aquí hay toda una colonia con edificios abandonados y aquí tengo toda una fila de gente que está buscando pagar una renta para vivir, ¿no ves ahí un problema? Pero no es el caso también. No, es que A eso voy. Por eso digo, ¿cierto o falso? Correcto, Eso es es que es falso. Ajá. Es totalmente falso. Y Claro. no solo pasa en la Creas Ciudad de México. una Tú vas percepción hoy, errónea a ver, de seamos la sinceros, realidad. aquí incluso, hagamos una pregunta aquí a usted que nos está escuchando. Sí. ¿Tú quieres vivir en la casa de tus papás? Cuando tus papás fallezcan, ¿quieres regresar a vivir a la casa de tus papás o quieres quedarte en la casa que compraste o que rentas o en la zona en la que actualmente vives o rentas? Lo decía Ángel, es un proceso sociológico normal, el envejecimiento de las ciudades y de ciertas zonas que te obliga a ir teniendo cierta gentrificación hacia esas zonas. Tú vas al centro histórico de Mérida, de Zacatecas, de cualquier ciudad en este país y te vas a Y encontrar ya son- zonas abandonadas, con edificios Ayer vacíos, fui y está con casas muy vacías. deteriorado el centro. Correcto. histórico, sí. ¿Por qué? Porque nadie quiere vivir ahí. ¿Quién quiere llegar ahí? ¿Y para quién es atractivo? Para el turista. Porque está cerca de las distintas cosas que están. Porque el que es joven quiere vivir en la zona moderna, quiere vivir donde están las cosas más nuevas, más cool. Sí. No quieres vivir en lo viejito, ¿no? Por eso pongo como ejemplo la Roma, la Condesa y Coyoacán. Hoy es aspiracional vivir en la Roma, Condesa y Coyoacán en la No, Ciudad de perdón, México. siempre. O sea, también esa es otra, ¿no? Que ahora es, gracias a las rentas vacacionales o por culpa de las rentas vacacionales, ahora el ciudadano promedio no puede vivir en Roma, Condesa, Coyoacán o San Ángel. Sí. Nunca ha sido así. O sea, en sí mismo el desarrollo, antes por eso se llama la Condesa Coyoacán. Todo ese predio era de una condesa. Después se desarrolla a lo que actualmente tenemos como la Condesa, y el desarrollo de esa colonia fue de clases altas. Evidentemente hay situaciones de desigualdad. Quieren que una renta en polaco cueste 10,000 pesos. Pues estás loco. Eso güey, no va a güey. pasar bajo ninguna. Sí. Nunca ha pasado. Eso no O va sea, a pasar, sí. Son evidentemente colonias que han sido sumamente desarrolladas, y además también ahora Inversión. está el tema de que la vivienda no es una mercancía, es un derecho. Y es cierto. Pero si lo manejas así, pues entonces no me cobres renta porque tengo el O derecho sea, a tener una casa, güey. son derechos. Pero es sin que a eso duda. vamos. A eso va, Como en ¿no? España. No, Por sí. eso decíamos al principio que es un modelo a Pero nivel internacional. ese modelo que no, viene. no ha funcionado. En España ya lleva más de un año de regulación y la gente se sigue protestando porque esto solamente va a acrecentar las crisis Claro. que hay. En Nueva York también hubo un modelo prohibicionista y esto solamente ha acrecentado los precios tanto de la renta como de los hoteles, y ahora New Jersey, que es el circundante, ahora está viviendo este tipo de problemas de gentrificación. Y además creo que la verdad es que el Estado, en lugar de destruir la economía colaborativa, los procesos de economía local, además procesos de sistemas de cuidados autónomos hemos creado nosotros. Gracias a este tipo de modelos económicos, nosotros podemos crear nuestros propios procesos de sistema de autocuidados, de autoempleo, de bienestar económico, y evidentemente es una crisis de vivienda y hay personas que no pueden acceder a esas grandes colonias. Es imposible que todos vivamos en Coyoacán, es imposible que todos vivamos en la Condesa, es imposible que todos vivamos en la Roma. Creo que la perspectiva debería de ser al revés, utilizar los motores de desarrollo para desarrollar y dignificar las colonias y los distintos barrios que no tienen acceso a servicios, que están en situaciones de precariedad. Más bien, vamos a mejorar toda la ciudad en lugar de destruir los modelos y los proyectos de vida de miles de ciudadanos que hemos logrado casos de éxito, ¿no? Es que Ok. la izquierda opera siempre igualando hacia abajo, no puede Así es. igualar hacia arriba. Hay un tema, y yo digo ya para pasar ya a preguntas finales. Sí. Hay un tema que creo que es el gran reto que van a tener como colectivo, y es cómo hacerle entender a la gente, porque, a ver, analicemos quién es el cliente. Pues la realidad es que es un público flotante, no es un público de la Ciudad de México, entonces que no va a tener injerencia en temas legislativos a la hora de regular.
cómo hacerle para que esa población flotante que no vive en Ciudad de México, que no va a votar en Ciudad de México, se preocupe por estos temas de Ciudad de México. Creo yo que se tiene que salir a evidenciar que si una familia viene, ya sea por cuestiones de vacaciones o por cuestiones médicas o por lo que venga, Académica. que si antes pagaba un Airbnb en 1,500 pesos con 3 cuartitos y acomodaba 2 chamacos ahí en una habitación y la señora se iba con el esposo a otra y a lo mejor hasta les daban chance de órale, que pase la prima, ¿no? Porque en un hotel no te dejan hacer eso, pero en el Airbnb sí. Y entonces ya olvídese, señora, de que pueda usted tener ahí en el Airbnb su cocinita y hacer sus huevitos con jamón, porque en el hotel no le van a dejar hacer eso. Le van a decir que pida el room service y ya van a ser como otros 1,000 bolas. Entonces creo yo que el gran reto es hacerle entender a la gente, ojo, flotante y que no va a tomar decisiones a nivel legislativo en la ciudad, que le va a costar más y que va a tener menos ofertas o menos productos para elegir, ¿no? Vámonos aquí unas cuadras afuera del Hospital General a entrevistar a las 200 personas Exactamente. que llegaron. Ese tendría que ser el punto, ¿no? Y mira, también creo que es uno de los mitos. O sea, esto no está afectando ni a una plataforma, ni a una transnacional, ni a los turistas extranjeros. Esto afecta directamente a las familias mexicanas. El 55% de los usuarios de Airbnb son mexicanos. Bien. Y además, muchas de las personas que rentan nuestros alojamientos sí viven en la ciudad. O sea, te repito, por ejemplo, uno de mis alojamientos está a una cuadra del Hospital de la Ceguera. Cuando van al Hospital de la Ceguera tienen que estar 3, 4, 5, 8 días cerca del hospital porque ni siquiera se pueden mover. Claro. No pueden ver. Necesitan tener un espacio donde tengan cocina, donde les puedan llevar sus alimentos, sus familiares y estén cerca del hospital, ¿no? Y muchos son de aquí que vienen de Santa Fe o que vienen de otras zonas y no se pueden trasladar. O sea, esto afecta directamente a la ciudad y a los ciudadanos de la ciudad. ¿Por qué? Porque también la cadena de valor se está viendo fracturada y en la cadena de valor no solamente estamos los propietarios, que yo no soy propietario, o los anfitriones, los equipos de limpieza, de mantenimiento, sino como bien decías tú, toda la cadena de valor que se ha creado en torno a esta industria, restaurantes, diseñadores de interiores, artesanos, artistas diversos, hay muchos artistas que van y hacen murales. O sea, Jaime Maussan ya también jodió con su nuevo proyecto. Bueno, Jaime Maussan no, porque está en Cuautla y además capaz que él recibe extraterrestres. No sé si los extraterrestres ¿Quién sabe tener cómo le paguen, 50% güey, en bitcoins, güey. Sí. No, a lo mejor ellos tienen su propia plataforma que no está regulada por el Estado. Pero bueno, ya regresando, en verdad, esto directamente daña a los ciudadanos, a la cadena de valor, a la industria. Y además, repito, cuando y en este caso son 14, cuando se vulneran los derechos humanos, se nos vulneran a todos. A todos, sí. No solamente a la persona que está directamente dañada, como es el caso de los anfitriones. Todos los ciudadanos estamos siendo vulnerados y además el proyecto de país por el cual la mayoría votó, el proyecto de ciudad por el cual la mayoría votó, con este tipo de leyes, de procesos opacos, pierde. No es por lo cual votamos. Por eso la democracia tiene que ser participativa. Por eso yo celebro que las autoridades han mostrado acceso al diálogo. Está este tema de la audiencia ciudadana que mañana, martes, también vamos a volver a acudir a platicar con los funcionarios. Esa también es una inconsistencia en el proceso. Quienes van a terminar administrando este decreto de ley que no va a funcionar, es otra autoridad que quien lo promovió, porque quien lo promovió se fue tres días después de que fue aprobado, ¿no? Entonces, creo que es muy importante para las autoridades de gobierno crear estas mesas de trabajo, que es lo que hemos estado pidiendo. Nos han escuchado, ha habido sensibilidad por su parte. Yo sigo a la expectativa de que estas mesas de trabajo se lleven a cabo y que en verdad creo que es una gran oportunidad. La coyuntura es idónea para que demuestren que tienen capacidad de reflexión, que tienen capacidad de
perspectiva, que son capaces de, sí, tenían una motivación correcta, hagamos estudios, porque una de las cosas que yo pedí cuando, bueno, nosotros como colectivo pedimos al presidente de la Comisión de Vivienda en la reunión que tuvimos y le pedimos al gobierno en general que nos compartan un estudio, que nos compartan un dictamen, que nos compartan realmente el cuerpo. ¿En qué se fundamentaron exacto, para poder el cuerpo, hacer esta jalada? el cuerpo científico, sociológico, económico, urbanista, con el cual decidieron que esta era la mejor opción. Y si no existe, que lo creemos. Sus ciudadanos se lo pedimos. Repito, la gran ventaja de la situación en la que estamos en el país, y yo en verdad creo que los mexicanos saben qué es lo correcto, yo creo que los mexicanos saben qué tipo de país quieren, y yo creo que los mexicanos saben qué es cuándo está siendo injusta una medida. Yo le estoy apostando a eso. Nosotros como colectivo estamos apostando a que la ciudadanía y los distintos miembros de las autoridades, los integrantes de las autoridades, realmente tomen un tiempo para reflexionar y creemos mecanismos para controlar las malas prácticas, pero sin desvirtuar y sin arruinar el proyecto que tenemos como ciudad por el cual votamos y los miles de proyectos de vida que hay detrás de las estancias eventuales. ¿Cómo pueden los escuchas encontrarlos a través de redes sociales? Estamos como todos somos anfitriones. Sí. Estamos ya, repito, esto ha sido muy... Nos agarran con los dedos en la puerta. No esperábamos estar aquí por todas estas condiciones que les decía de la reforma y que iba a ser diferente. Entonces, hemos creado distintos canales y nos pueden encontrar en YouTube, en TikTok, en Instagram, en Facebook, en X, como todos somos anfitriones, y en X, como no puedes escribir tanto, es TS Anfitriones. Okay. Ahí nos pueden buscar, igual ustedes con la magia de la edición, sí. A ver si nos hacen favor claro, de poner por supuesto. Nuestros... Hay unos datos que quiero presentar antes de irnos. Sí. Estas regulaciones que dejaron como resultado en Nueva York, estas mismas que están implementando o que quieren o que ya implementaron aquí en Ciudad de México, ¿no? Las rentas para la gente que sí es de la ciudad, de las que estamos hablando, así es, aumentó el 3.4%. Entonces, si a usted lo engañaron diciéndole que con esto iban a bajar las rentas, pues no, subieron. Luego los hoteles aumentaron 7.4%. Obvio, como ya no hay oferta, ¿me explico? Los hoteleros hacen lo que quieren. Y número 3, a quien más afectó esto fue a camaristas, gente de mantenimiento y personal de limpieza. O sea, hubo gente que perdió sus empleos por estas reglas, ¿no? Entonces, cerrar con ese comentario, pero hay que agradecerle. Yo tengo un equipo de trabajo de 10 personas, ¿no? Ese equipo de trabajo va a ser insostenible. Yo ya no voy a poder seguir pagando sueldos. La mayoría de las personas que trabajan en los equipos de limpieza son mujeres en autonomía. O sea, quien los va a desplazar va a ser el gobierno. Exacto, y además, por ejemplo, muchas personas compraron con hipoteca departamentos y ahora ya no los van a poder pagar y van a caer en mora. Crisis financiera hipotecaria. Crisis financiera hipotecaria. O sea, en verdad necesitamos resolver esto porque de lo contrario, las crisis que ya vivimos, que son serias, van a ser mucho peores. Claro, entonces, por eso salimos como comunidad, por eso estamos saliendo los anfitriones a que nos vean, a que nos conozcan, a que sepan que somos personas, no somos conglomerados transnacionales los que están detrás de las rentas vacacionales, somos ciudadanos de pie que hemos forjado con esfuerzo nuestros propios autoempleos, y nosotros como ciudadanos les decimos a las autoridades y a la opinión pública, estamos a tiempo. Hoy 28 de octubre, seguimos estando a tiempo de revertir el barco. Y si no nos escuchan, cuando estas crisis sean peores y nos exploten a todos en la cara, por lo menos yo tengo la paz mental de que salí con la ciudadanía, de que salí con las autoridades y les dije, esto no está bien, esto no es justo, esto solamente va en detrimento de la ciudad. Aquí todos perdemos. Gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. ¿Alguien más? Muchas gracias. Genial. Bueno, pues gracias por haber aceptado la invitación y bastante contenido podrá salir de acá. Y ojalá que el gobierno de la Ciudad de México les brinde el espacio.
No creo que lo reviertan, porque yo sí creo que actúan de mala fe estos Yo güeyes a la sinceramente izquierda. creo que la solución no está en la Ciudad de México. ¿eh? Es una A regulación federal que someta a la Ciudad de México y proteja de una vez a los demás estados. De este dejar continente. de querer juzgar a la izquierda por sus intenciones y comenzar a juzgarlos por sus resultados, Por sus güey, acciones. que están probadamente fracasados. Totalmente. Pero bueno, gracias. Y perdón, regresando a esto. El gobierno federal se tiene que pronunciar porque ante la UNESCO, nada más y nada menos. No fue un convenio entre la doctora Claudia Sheinbaum y no. Ante la UNESCO se firmó un convenio. Es algo que le compete al gobierno federal y que seguimos esperando su postura. Entonces, sin duda, hay que juzgar a la izquierda y a todos los gobiernos. A todos, claro. Sí. A todos los gobiernos por los resultados, pero también necesitamos involucrarnos nosotros como ciudadanos y permitir que esas intenciones positivas que se tienen se traduzcan en resultados tangibles de beneficio y bienestar colectivo. Claro. Sí, esa creo que debe ser nuestra reflexión, y no solamente en esta industria. La ventaja de llegar a este nivel de politización, la ventaja de tener este nivel, este tipo de autoridades, es exigirles cuentas, exigirles respuestas, exigirles foros, exigirles que se trabaje para todos. Entonces, eso es nuestra posición ahorita. Ojalá tenga el gusto de venir en otro momento a este gran espacio. A que nos cuentes qué pasó. A que les cuente Sí, qué pasó. claro. Y ojalá sea que las autoridades, en verdad, yo he platicado con varios, esto no le conviene a la Secretaría de Turismo, esto no le conviene, a nadie. no le conviene a nadie. A nadie. Entonces, creemos esos espacios, creemos mecanismos eficientes y eficaces para solventar las crisis que estamos viviendo, y además creemos más embajadores culturales, creemos más guías de turistas, creemos más anfitriones, porque es una profesionalización y es un empoderamiento de todos los ciudadanos, y eso a todos los gobiernos sí o sí debe de convenirles. Buenísimo. Gracias para Pues muchas Ingobernables, gracias. Ángel Torres, fundador Les de agradecemos. Todos Somos Anfitriones. Y esperen, aquí viene la segunda parte. Sí. Entonces vamos Tenemos a hacer ahí aquí otro invitado un pequeño por Zoom. cortecito. Bandita de Ingobernables, ¿cómo están? Segunda parte de ya, ¿qué? 4, 5, sexto, ya no sé ni cuál es. El quinto episodio. Quinto podcast. Se me han hecho como 5 minutos bajo el agua. Sí, se ha pasado Sobre todo rápido por el convivir tiempo. con un americanista. Sí, Uy, se no, pusieron a mi sobre lado todo ahorita. Giancarlo, Le güey. hemos pasado a toda madre en Sin, estos 5 episodios. sin embargo, contentos porque aparte de que hoy sí tocamos temas muy económicos, está aquí una señorita, ¿no? Con nosotros de visita, que hoy va a fungir el papel de la cuarta ingobernable. Alejandra Cerecedo, ¿cómo estás? Hola, muchísimas gracias por el espacio. Muy feliz de estar aquí con ustedes en Ingobernables. ¿Qué tal? En presencia de un americanista y además que le gusta el pádel, ¿no? Entonces, No es juego nuestra, pádel, es nuestra güey. cuota Eso de... es choro. Nuestra de- cuota incluyente. nuestra cuota Sí, incluyente. Son como la sí. 4T, güey. No vaya a ser que nos sancione la 4T, mejor Sí, tenemos aquí la cuota sí, incluyente. Sí. Ya Giancarlo se identifica pues como muchas cosas, ¿no? Pero americanista es la primera de ellas. Pensaba que Ale, indefinido. indefinido, exactamente. Alecita, hoy tenemos un invitado, empresario mexicano que radica allá en Argentina, que trae proyectos por la libertad bastante interesantes, entonces nos va a contar un poquito Alecita de ¿De quién Marco. es? Sí. Claro que sí, pues les platico un poco. Marco Alubier es un empresario, inversionista y asesor mexicano con amplia experiencia y éxito en múltiples sectores. Nacido en Puebla en 1966, se graduó del American School en 1984 y estudió economía en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Al inicio de su carrera ocupó puestos estratégicos, primero como analista junior en Grupo Vitro y luego como líder clave en Grupo Vidanta, donde contribuyó a la expansión de las operaciones corporativas tanto a nivel nacional como internacional. En 1990, Marco fundó Housing Intercaribbean en Puerto Rico, desarrollando más de 7,000 unidades habitacionales en solo 5 años. Lo que consolidó como una figura clave en el mercado inmobiliario de la región. Tras este éxito, lanzó Intermex Construcción,
dirigiendo más de $3,000 millones en inversiones en proyectos de Internet y telecomunicaciones, respaldado por importantes instituciones financieras internacionales. Estas inversiones se enfocaron tanto en capital público como privado en América Latina y Estados Unidos. Desde 2003, Marco ha gestionado su oficina familiar, supervisando $16,000 millones en inversiones diversificadas, con importantes asignaciones en tecnología, divisas e inmuebles. En 2018 lanzó Ixta, The Mexican Experience, una marca dedicada a productos y servicios mexicanos de alta calidad. Recientemente, Marco estableció Inter-American Liberty Ventures, un vehículo de inversión enfocado en promover la libertad a través de inversiones rentables en educación, vivienda y comunicaciones en las Américas, con un enfoque inicial en Argentina. Bienvenido, Marco. Muchas gracias. Marco, bienvenido. Estamos hablando en la primera parte del podcast sobre los problemas que vienen, no solamente en México, eso es un problema que se está tocando a nivel mundial, el problema de la vivienda, bajo estos argumentos del desplazamiento social, de la gentrificación, etcétera. Y tal parece que las propuestas para mejorar o para erradicar estos supuestos o reales problemas, pues solamente están viniendo de grupos, pues no necesariamente los más liberales en cuestiones económicas, ¿no? Por eso era importante no solamente exponer el problema, sino también ofrecer una opción y una perspectiva diferente, una solución que, pues, si no me equivoco, pues no se está dando, al menos en México. ¿Cómo se vive en Argentina? ¿Qué opción nos das? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es tu lucha allá en Argentina, Marco? Bueno, pues un poco cambiar esa forma de hacer las cosas que tú describes en México, que es como se ha venido aquí haciendo en Argentina, porque todos los gobiernos de corte socialista lo que les interesa es crear dependencia de la ciudadanía para que todo le tengan que pedir al gobierno, sí, y el gobierno pueda condicionar todo a cambio de un apoyo incondicional de los ciudadanos. Entonces, aquí el presidente Milei, desde su campaña, siempre habló que había que cambiar todas estas formas y, bueno, necesita que los empresarios lo apoyemos para que eso sea posible, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso nuestro, puntualmente queremos tener impacto en dos cosas en las que tenemos experiencia precisamente, que una es la construcción de viviendas de bajo y mediano costo, para que los gerentes de la pobreza, como les llaman aquí en Argentina, que son los intermediarios, que siempre están conectados con la política, no puedan anteponerse o más bien ponerse en el medio entre que la gente pueda tener o no una vivienda. Queremos adoptar un programa que lleva más de 90 años de éxito en Estados Unidos y que fue bajo el cual nosotros construimos todas esas casas que mencionó Ale en la introducción. Y no vemos por qué no sea posible ahora que la visión y la voluntad del gobierno son precisamente encaminar todo hacia el sector privado. Amigo, una pregunta. ¿Qué tan difícil ha sido para ti como empresario, pues, difundir las ideas de las libertades? Porque vemos que eres empresario, pero con causa y con ideología, ¿no? Cosa que acá en México pues casi sí, no pasa. Sí, pero debo confesar que el envolvimiento en cuestiones de promover la libertad o de política es muy reciente, y es muy reciente porque más o menos antes la solución pasaba por irnos a un lugar donde ofreciera condiciones empresariales convenientes, pero hoy en día cada vez son menos los países donde puede uno operar con libertad. Entonces, muchos empresarios y nosotros nos hemos dado cuenta que si no luchamos por la libertad, que si no difundimos estas ideas y que si no apoyamos a los gobiernos libertarios a que tengan éxito, pues se van a acabar los lugares en donde la empresa privada puede florecer, y eso va a ser un problema muy serio. Ya lo están viendo ustedes en México, cómo el avance literalmente semana a semana contra los empresarios y la propiedad privada está ocurriendo. Y aquí en Argentina, afortunadamente, se está empezando a salir de eso. Entonces, son dos caminos opuestos totalmente en cuanto a esto. Y nada, queremos contribuir lo más que se pueda. El otro tema es la educación. La educación es otro
target, otro objetivo de los gobiernos socialistas, obviamente para poder adoctrinar y poder vender como una solución mágica al socialismo, como la forma de resolver todos los problemas, cuando en realidad es todo lo contrario, ¿no? Están destruyendo la clase media, están destruyendo la clase empresarial, que es la que genera riqueza, y después se les va a acabar lo que hoy hay para repartir, y los pueblos terminan en una pobreza absoluta como en Cuba y Venezuela. Entonces, esto va a lo más profundo que es la educación. Si no hacemos un esfuerzo también en que la educación esté disponible para chicos que quieren desarrollar empresas, que quieren salir adelante, tener su propio negocio, pues lo que vamos a tener es un montón de gente dependiente en el Estado, trabajando y viviendo del Estado, trabajando para y viviendo del Estado. Ahí aprovechando tu presencia y toda tu participación en Argentina, Marcos. Aquí en México, tú lo sabes, tú eres mexicano, sabes cómo funcionan los medios de comunicación en nuestro país, ¿no? Y no hay un solo día en el que los distintos medios pongan las marchas contra Javier Milei, pronto la desestabilización. No lleva ni siquiera tantos meses y lo ha hecho tan mal que en Argentina lo odian, lo aborrecen. Bueno, es más, llevo las noticias, debe haber 2 personas que en sus países no sé por qué sigan vivos, Milei en Argentina y Trump en Estados Unidos, porque es prácticamente los dos seres más odiados de los medios de comunicación mexicanos, son el diablo. Sí, claro. Tú que estás allá, ¿cuál es tu percepción en estos primeros meses de Milei? ¿Cómo has vivido este cambio? ¿Qué resultados has visto en este tema? Pues mira, primero te voy a comentar que Milei tiene una frase, dice que la prensa argentina es la peor cloaca de la humanidad. Eso te lo dice todo. La prensa tradicional, lo que se llama en Estados Unidos el mainstream media, o los medios de legado, no sé cómo se le llama en México, bueno, los medios tradicionales, siguen totalmente en contra de Milei, están siempre a favor de los kirchneristas. Capaz hay por ahí uno que no es tan descarado, pero que al final también está en contra siempre del gobierno. Mienten descaradamente, inventan cosas, pero a pesar de todo eso, Milei tiene un apoyo medido hoy, esta semana, de casi un 60% de popularidad. Los éxitos que está teniendo en la economía, pues la gente los palpa, los vive. Y de hecho hoy, por ejemplo, una cadena que se llama Radio Mitre, que no es precisamente ni es la más izquierdista, pero tampoco es amigable a Milei, reconoció que un 53% de las personas hoy en Argentina ya sienten un alivio o una mejora en su economía personal, ¿no? O en cualquier cosa que hagan, en su empresa, en su trabajo, etc. Lo cual es impresionante porque van apenas 10 meses de gobierno y ya hay una mejoría que se siente, ¿no? Y además, todos los días se desregula algo, todos los días se quita alguna traba para las inversiones extranjeras, para las inversiones locales, para las pequeñas empresas. Se están ahora por auditar las universidades, que han sido un hoyo negro de fondos, donde miles y miles de millones de dólares han desaparecido sin que se dé cuenta de ellos, que es gravísimo. Entonces las universidades están resistiendo a ser auditadas porque saben que mucha gente va a terminar presa o en despido. Y sin embargo, el presidente sigue adelante, ¿no? Y con su equipo, lo cual es muy confortante para quienes estamos pensando en invertir y hacer cosas grandes en Argentina. Está viniendo muchos empresarios del exterior con los que he estado hablando recientemente en reuniones, en conferencias, y pues todos saben que hay un riesgo, todos sabemos que hay un riesgo. Y el riesgo principal es que Milei, por la razón que sea, no pudiera seguir. Pero, sin embargo, vemos que es algo tan importante lo que está haciendo que vale la pena apoyarlo, y no nada más por Argentina, sino por que el éxito de Argentina, entendemos muchos que es el éxito del capitalismo en el mundo, ¿no? Y en Latinoamérica es fundamental el éxito de Argentina para que los demás países empiecen a ver este modelo de éxito
y no vayamos a tener un fracaso que ellos puedan señalar para agudizar todavía más el socialismo en otros países. ¿Estarías de acuerdo, Marcos, en que es un capitalismo, pero un real capitalismo? Porque en muchos países en América Latina se ha vendido partidocráticamente, que a veces son capitalistas, pero uno ve, y pongo el ejemplo aquí, el propio México, que conoces bien, ¿no? Que de pronto tenías gobiernos priistas, que de pronto se decían capitalistas, pero sus políticas empresariales, etcétera, pues no eran exactamente capitalistas, ¿no? Es decir, era incluso un falso capitalismo, y también por eso se odia a veces tanto a la gente de derecha o libertaria, por el hecho de que creen que eso fue lo que realmente era capitalismo y nos ha dado. ¿Milei no responde a un partido político o se ha logrado zafar de esto, o cómo lo ves tú? Sí, Milei, como él mismo se define, es como un outsider. Es decir, por ejemplo, Donald Trump era un hombre de negocios que se metió al Partido Republicano y logró crear un movimiento dentro del Partido Republicano. Milei no, Milei llega como un outsider total que nunca ha sido político, sin partido político, fíjate, masivamente apoyado por los jóvenes, mayormente que son quienes ya querían un cambio y estaban hartos del sistema. Entonces llega sin partido y sin experiencia política. Lo cual es no solo impresionante en ese sentido, sino es también impresionante en que teniendo mayorías parlamentarias ha podido construir acuerdos y apoyos para pasar el grueso de las leyes de reforma que él ha planteado, ¿no? Muy al contrario de lo que pasa en México, que es a base de una mayoría ya casi absoluta y demás que atropella todo, ¿no? Aquí al revés, aquí él tiene una minoría, no llega ni al 30% de los diputados y senadores, y construye los acuerdos con los otros partidos que antes eran la oposición principal al kirchnerismo y algunos peronistas moderados, y bueno, ha sacado adelante reformas muy importantes, otras las ha hecho por decreto, y el resultado es que la economía está prosperando fuertemente, ¿no? Ha bajado la inflación. Para que tengan una idea, cuando Milei asumió había 50% de inflación mensual. La última lectura de inflación el mes pasado es de 3,5%. O sea, es altísima para niveles internacionales, pero de donde se venía hay una mejoría considerable. Básicamente el peso dejó de devaluarse desde que Milei llegó a la presidencia, y hoy vale lo mismo que en diciembre cuando él asumió. En fin, como eso te puedo dar muchos ejemplos. El otro es las privatizaciones, porque también en todas las empresas públicas, como ocurre en México, hay muchos parásitos, mucha corrupción, como en Pemex, por ejemplo. Y bueno, aquí ocurre todavía con aerolíneas argentinas, con muchas empresas. Y entonces las está saneando y privatizando, que eso también le va a quitar un peso considerable al Estado, ¿no? Sí. Oye, Marco, hablaste también de un tema fundamental que es la educación. ¿Podrías platicarnos de tu propuesta para crear una universidad con un enfoque libertario? Sí, mira, irónicamente aquí que estamos en el epicentro del movimiento de la libertad y con el primer presidente liberal libertario en la historia del mundo, no hay una universidad libertaria. Y por ejemplo, ustedes en México ya tienen a alguien que hizo una. Entonces bueno. Exacto. Entonces acá falta un proyecto así y bueno, nosotros decidimos que era muy buena idea encararlo y lo estamos haciendo, ¿no? No le estamos pidiendo al gobierno nada más que nos ayude a no tener trabas burocráticas, y estamos en el proceso ese de hacer los contactos con ellos para que pueda hacerse sin corrupción y sin burocracia excesiva. Y más bien con cero corrupción y sin burocracia excesiva, y poder tener una universidad internacional de la libertad en Buenos Aires, para un poco también, no solo porque es muy necesaria, a los chicos libertarios en las universidades públicas los acosan, no les dejan hacer eventos,
En fin, que es increíble que siendo Milei presidente eso siga ocurriendo, pero sigue ocurriendo. Y por otro lado, la calidad de la educación, que es todavía promueve la religión del Estado y no la dependencia del Estado y no los valores de la empresa privada y de la libertad. Entonces, muy importante tener eso, y teniendo a un presidente como Milei, sentimos nosotros que eventualmente puede convertirse, pues también esta universidad en algo muy emblemático en el mundo, ¿no? Para la causa de la libertad. Hay otros grandes proponentes de la libertad acá, como el profesor Venegas Lynch, Agustín Laje, todos estos personajes, Nicolás Márquez, que todos son argentinos y que andan por el mundo predicando libertad. Pues sería bárbaro que también hubiera aquí un espacio donde pudieran con toda libertad dar clases y conferencias y demás. Marco, veíamos hace unos días, ¿no?, videos en donde un grupo de estudiantes en diferentes universidades públicas allá en Argentina se querían ir a paro, y otro grupo bastante grande gritaban que no, y hubo incluso muchísima gente kirchnerista que fue y golpeó a jóvenes que estaban en contra del paro. Y mencionas algo bien importante. Hoy, y lo podemos ver aquí en México, nuestras escuelas literal es un nido de ideología de izquierda progresista. ¿Qué tan importante va a ser que este plan que tú tienes de formar la primera universidad de las libertades en Argentina después se pueda llevar a otros países, y que sea formación no solamente educativa, sino también a nivel político, a nivel social? Porque recordemos que la batalla está en la política, ¿no? Ahí es donde se reforma para que la ciudadanía se acate, ¿no? No, absolutamente. Por eso, así como Argentina a nivel de gobierno y modelo económico del país es importantísimo que tenga éxito, asimismo nosotros vemos la primera universidad libertaria. Debe ser un modelo a seguir, ¿no? Pero como siempre, en algún lado hay que comenzar para que otros lo quieran replicar, ¿no? Entonces, es un poco la idea, que otros países quieran replicar el modelo económico de Milei, el modelo político de Milei, y también quieran eventualmente copiar el modelo educativo que vamos a proponer nosotros en la universidad. Porque la idea es primero es que los chicos a esa edad no tienen por qué ser acosados por cómo piensan. Es punto número uno. Entonces, el objetivo número uno nuestro es darles un escape, una válvula de escape en un entorno de verdadera libertad, donde puedan hablar libremente, convivir, hacer sus eventos, etcétera, ¿no? Y lo otro es la calidad de la educación, es darles educación igual, que promueva el pensamiento crítico, el libre pensamiento, sin fijarnos de qué religión o de qué